En invierno, la tierra está totalmente helada, pero si fuese verano, sería como caminar sobre una ciénaga o un pantano. Los efectos de la congelación invernal se pueden demostrar fácilmente. Está haciendo bastante frío, así que vamos a realizar un experimento. Voy a dejar aquí esta botella de agua para ver qué ha ocurrido cuando volvamos. Aquí tenemos el resultado del experimento. Al congelarse, el agua se expande un 9%. Este paisaje está lleno de agua que se comporta igual que la de la botella. En décadas, el terreno puede cambiar varios metros. Es un problema que han combatido los habitantes locales durante siglos, como descubrió Pasi en su primera parada en la meseta. La pequeña población de Butaolian, en la que los lugareños han tenido algunos problemillas con sus cimientos. Muchos de los edificios de esta localidad están dañados por el permafrost. Una vez que la tierra se mueve por la congelación y el deshielo, casi nada puede pararla. El terreno, al subir y bajar, hace pedazos los edificios. Echad un vistazo a este edificio. Es un ejemplo perfecto de los efectos del permafrost. Complicado para los edificios, el movimiento del permafrost imposibilita construir un ferrocarril. Como a los constructores de esta vía en Alaska y estas líneas en Canadá, se les complicaron las cosas. Por tanto, los ingenieros chinos esperaban de alguna manera resolver lo imposible. Esta pesadilla acabó en la mesa del científico de las regiones frías Guo Dongcheng, quien rápidamente descartó la obvia solución tradicional. El problema con esta idea es que implica una cantidad ingente de trabajo. Tienes que desenterrar toda la tierra de los cimientos, quitar el hielo y por último llenarlo con rocas. Más de la mitad de la ruta planeada por la meseta tibetana atraviesa permafrost, 632 kilómetros en total. Construir los cimientos profundamente en el permafrost a tan gran escala era demasiado trabajo y muy costoso, incluso para los chinos. Entonces surgió la revelación. Chen encontró la solución delante de sus narices, justo aquí, en la meseta. Los habitantes de la zona habían descubierto que el mayor problema de sus casas era que el calor del interior derretía la tierra sobre la que se asentaban, provocando que se hundiera. Su solución fue construir las casas sobre pilotes o poner tubos entre el edificio y la tierra para que el aire fluyera. Chen se dio cuenta de que de esa manera el terreno en el que se asentaban las casas seguía congelado. Fue un gran descubrimiento. Si la tierra sobre la que discurre la vía permanece congelada, no se hundirá. Creo que lo más importante en relación al ferrocarril es la idea que debemos cambiar de mantener la temperatura a reducir la temperatura. Esto es esencial. Para probar esta idea, en los años 70, el equipo de Chen construyó una estación de investigación en la meseta de Beilue. Levantaron un tramo de terraplén de ferrocarril y comenzaron a experimentar. Aquí tenemos conductos de ventilación que son tubos huecos que atraviesan el terraplén. En invierno permiten que el aire frío y el viento pasen por el terraplén evitando el calor. Con el tiempo sucedió algo impresionante. Año tras año el terreno se enfriaba. En varios años redujeron la temperatura media del suelo unos 2 o 3 grados, lo bastante para mantenerlo congelado. Pero construir los 600 kilómetros de la línea férrea con tubos de cemento por debajo seguía siendo demasiado caro. La idea de Chen no era lo bastante barata. Pero no se rindió. Tras años inspeccionando la meseta, se dio cuenta de que estaba sucediendo algo extraño bajo montones de piedrecitas. Los informes mostraban que la temperatura bajo las rocas era menor que en otras zonas.
¿Podría indicar una manera de llegar a una solución incluso más barata que los tubos? Un informe de una zona remota de Kazajistán Oriental confirmó sus sospechas. Los arqueólogos habían descubierto tumbas antiguas creadas con pilas de piedras pequeñas. Se dieron cuenta de que el terreno que las rodeaba era blando y cenagoso. Pero debajo de cada tumba estaba congelado y había permanecido así miles de años, preservando los restos que contenía. De alguna manera, estas rocas enfriaban la tierra. De nuevo en la estación de investigación, Chen decidió ver si un terraplén construido con rocas tendría el mismo efecto en el ferrocarril. El objetivo de estas rocas trituradas es disipar el calor del terraplén y de la tierra sobre la que se encuentra, para que cuando se construya tenga la seguridad de que no hay material entre las rocas, dejando el mayor espacio posible para que el aire circule. En 14 meses, el terraplén de rocas experimental de Chen disminuyó la temperatura media del suelo 3 grados centígrados y descubrió cómo funcionaba. En invierno, los fuertes vientos gélidos soplaban a través de las rocas expulsando el calor de la tierra, mientras que en verano, las rocas protegían el terraplén frente al calor del sol. Tras 50 años de frustración, los científicos chinos habían tropezado con una solución con 2000 años de antigüedad para el problema del permafrost, que era lo menos tecnológica posible. Es una capa de casi 1 metro que baja por el terraplén, pasa por debajo y sube por el otro lado, formando casi una U. Por fin los ingenieros chinos podían comenzar a construir el ferrocarril. En el año 2001, miles de obreros llegaron a la meseta y comenzaron a construir los enormes terraplenes con materiales locales y maquinaria básica. En el año 2002, los equipos de construcción progresaban en la línea férrea a un ritmo increíble gracias a otra idea muy simple pero inteligente, la locomotora PG-30, que colocaba los raíles según avanzaba. Hace que construir un ferrocarril sea casi tan sencillo como montar una maqueta. A mediados de 2003, los trabajadores habían construido 250 kilómetros de vía desde Golmud por la meseta tibetana. Estaban logrando grandes avances hacia Lhasa. Pero la batalla contra el permafrost no había acabado, ni mucho menos. En algunas zonas, el permafrost está muy caliente, por lo que las rocas por sí mismas no pueden solucionar el problema. En esos casos tendrían que buscar soluciones alternativas. En algunos tramos de la ruta, las temperaturas veraniegas eran demasiado cálidas. Los terraplenes necesitaban un poco de ayuda adicional para mantener el suelo congelado. Se descubrió un dispositivo ingenioso, de nuevo nada tecnológico, aprovechando la naturaleza y que no requería de electricidad. Estos tubos tan extraños se llaman termosifones. La idea es ingeniosa pero realmente muy simple. Si te chupas el reverso de la mano y soplas, notas frío. Es porque el agua se está evaporando y expulsa el calor de la piel. Esto funciona de manera similar. De hasta 10 metros de altura, 5 de ellos enterrados en el suelo, los termosifones contienen amoníaco, un líquido refrigerante. Sin embargo, al contrario que una nevera, el termosifón no necesita suministro eléctrico para funcionar. Dentro del tubo, el amoníaco líquido se comporta prácticamente como el agua de la piel. Absorbe el calor de la tierra, por lo que hierve y se evapora en forma de gas. Este se eleva por el tubo, llevándose el calor de la tierra con él. En la parte superior, el viento gélido enfría el tubo y el amoníaco desprende el calor, condensándose de nuevo, por lo que vuelve al fondo del tubo y el ciclo se repite. Una genialidad sencilla sin tecnología. 34 kilómetros de la vía se enfrían de esta forma. Pero incluso los termosifones son incapaces de proteger los tramos más vulnerables del permafrost.
Pasi se dirige a una zona llamada Qingshui, a casi una cuarta parte de la meseta, para explorar el área más frágil de permafrost de toda la ruta. Aquí, la capa activa del permafrost se derrite durante el verano y se convierte en una peligrosa ciénaga, con efectos parecidos a los de las arenas movedizas. Si eso sucede, nada podrá permanecer encima. Cualquier cosa se hundiría inmediatamente. Aquí la tierra se calienta demasiado en verano. Ni siquiera los termosifones pueden enfriarla. Si los ingenieros no hubiesen encontrado la manera de atravesar este humedal cambiante, no habría habido ferrocarril. La respuesta, según creían, fue pensar en la ciénaga como si fuese agua y construir puentes. Por toda la ruta, los trabajadores taladraron miles de agujeros profundos en el permafrost. Perforando la capa activa hasta el hielo que yacía debajo y que permanecía congelado todo el año, podrían construir cimientos sólidos. Al menos, esa era la teoría. Porque ahora se enfrentaban a una nueva pesadilla y otra vez estaba relacionada con la temperatura. El cemento que se vertió en la tierra para crear los pilares del puente podría destruir los propios cimientos sobre los que se construyó. Cuando mezclas el cemento, se produce una reacción química. Al fraguar, desprende calor. En este experimento, la temperatura de la mezcla aumenta de manera constante. Cuando todo el trabajo está destinado a que el permafrost siga congelado, el calor es lo último que necesitas. La temperatura es de 13 grados, suficiente para derretir el hielo que rodea la estructura y que sea inestable. ¿Cómo lidiarían los ingenieros chinos con esto? Poniendo a la madre naturaleza a trabajar para ellos. Lo construirían en pleno invierno, cuando la temperatura ambiente cae bajo cero, y enfriando el cemento a 5 grados, vertiéndolo lo más rápidamente posible antes de que se fragüe. Empleando a miles de trabajadores, construyeron casi 3.000 pilares del puente en solo 7 meses. Un logro impresionante, personificado en uno de los símbolos de la línea, el espectacular puente Qingshui, de 11,7 kilómetros de longitud, el puente sobre permafrost más largo del mundo. Por fin, habían conquistado el problema del permafrost. En total, más de 160 kilómetros del ferrocarril de Qinghai-Tíbet está construido sobre puentes como este, una séptima parte de la ruta total. Pero el permafrost no fue el único desafío formidable que presentó la naturaleza de la meseta. El terreno es tan elevado que tiene escasez de uno de los ingredientes básicos de la vida. Aquí hay que luchar para sobrevivir. Con una altitud media de 4.500 metros, la meseta tibetana está, como cabe esperar, muy escasamente poblada. Al llegar a un tercio del camino, se encuentra la población tibetana de Tuo Yuo-he, con 1.300 habitantes. Los lugareños se han ido adaptando a la altitud durante siglos, pero para cualquier otro supone un grave peligro. Aquí arriba, respirar es mucho más difícil que al nivel del mar. A pesar de esta desventaja, Pasi se enfrenta al campeón local de billar para demostrar que el aire se compone principalmente de moléculas de nitrógeno y oxígeno. Una de cada 5 moléculas es oxígeno. Al nivel del mar, hay muchas moléculas tanto de nitrógeno como de oxígeno en cada respiración. Pero cuanto más subes, las moléculas se reducen más y más. A 4.700 metros, donde me encuentro ahora, la cantidad de oxígeno en el aire es casi la mitad de la que hay a nivel del mar. Aquí, al cuerpo le cuesta mucho conseguir del aire el oxígeno suficiente para la sangre y los músculos. Cuanto más ejercicio hacemos, más oxígeno necesita nuestro cuerpo. Y si no lo recibe, puede tener consecuencias nefastas. En los casos más graves, los fluidos pueden penetrar en los pulmones y provocar la muerte. Al avanzar por la meseta, una de las funciones más importantes de la tripulación del Expreso de Lhasa es vigilar a los pasajeros. Buscan